praxis de las comunidades nacientes como plataforma esencial de nuestra identidad neotestamentaria. Esta fue la base del PRIDEMI que dimos en el sur de Chile. Y fue esto, una relectura a la doctrina y a todo el concepto de la santidad del primer siglo, sirviendo como nuestra raíz, como iglesia neotestamentaria. Y aquí hablamos no solamente los puntos preliminares como la situación histórica, sino explicamos un poquito sobre el gnosticismo del primer siglo, hablamos el concepto de doctrina y praxis, cómo lo perciben los apóstoles, cómo es percibida por la iglesia que nace, que se desarrolla, especialmente las dos iglesias que cautivó la preocupación del apóstol Pablo, que es la iglesia en Creta, la isla de Creta y la iglesia en Éfeso. Creta es una ciudad bastante conflictiva en el tema del sincretismo. En Creta se permitía, increíble, los cultos para dioses en la cual los niños negros, que eran llevados como esclavos desde el norte de África a Creta, eran niños entre 3, 4 a 6 años, participaban en cultos de orgía sexual. Estos negritos eran penetrados por hombres y muchos de ellos morían en el acto sexual, en la violación misma, y había un lugar donde se tiraban estos niños desangrándose por el esfínter, desangrándose por atrás, y ahí lo dejaban morir. Este tipo de culto existía en Creta, y ahí está Tito llevando a una comunidad para no solamente una sensibilidad misma de la comunidad que debe reorganizarse, sino una sensibilidad al contexto en el cual está tocando vivir, un secretismo bastante complejo. Doctrina y praxis. También hablamos acá en este manual sobre el Evangelio como epílogo de la Iglesia del primer y segundo siglo, una descripción desde lo que escribió Sergio al final. También hablamos algo sobre el concepto de la muerte como existencia auténtica para la Iglesia primitiva. ¿Qué es para Pablo la muerte? ¿Y qué tiene que ver esto de la muerte como parte del Evangelio de Dios en Cristo? La muerte no solamente de Cristo, sino la muerte de los creyentes cuando mueren. Un poquito de tanatología bíblica. También hablamos sobre el concepto de la vanidad de los hombres, una antropología bíblica de cómo lo percibe el apóstol Pablo, cómo serán los hombres intoxicados, no solamente por filosofías extrañas, sino también por un movimiento espiritual que muy bien claramente lo define Pablo. Hablamos también sobre los falsos maestros, las descripciones de los falsos maestros, y esta parte es muy interesante porque tú lo estudias e inmediatamente empiezas a pensar de algunos famosos por allí que aparecen. Muy bien, también un poquito sobre el contexto religioso, cultural, sociopolítico de Creta y de Éfeso. Evangelio hoy, yo creo que es el grueso de la conferencia que estamos dando ahora. El Evangelio hablamos sobre pseudo-cristianismo y todos los rostros. En un momento más al final yo creo voy a mostrar, si no tomamos en serio esto, lo que Pablo llama otro Evangelio, hoy le llamamos pseudo-Evangelio, creo que nos va a sobrepasar. Nuestras comunidades pueden ser invadidas, pueden ser afectadas si no tomamos en serio la doctrina del Señor, si no volvemos a la palabra, y no solamente a la palabra a la ortodoxia pura de las Escrituras, sino también a la sistemática que hoy en día está tan descuidada por los ministros. Pseudo-cristianismo, hablamos del Evangelio en sí, el tema de la centralidad del Evangelio, hablamos un tema sobre la historicidad, desde la historicidad al misterio. Un punto muy importante, la trascendencialidad del Evangelio y sus distintos puntos que tienen que ver con el trascender histórico y revelador del Evangelio. La centralidad del Evangelio, desde el concepto de la justicia de Dios, implicancias del Evangelio, el por qué es necesario el Evangelio. Allá ya hablamos ya específicamente del libro de Romanos. Destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esta expresión paulina en el aquí y en el ahora? ¿Qué significa estar destituido de la gloria de Dios en un mundo posmoderno? Una relectura bien interesante. Los conceptos de propiciación
pero desde el punto de vista del Evangelio de Pablo, el tema de la ira de Dios, la diferencia entre juicio de Dios y justicia de Dios, la salvación como un evento no solamente futuro, sino también en el presente, la dinámica de la justificación y, por último, constancialidad, invariabilidad y veracidad de la justicia como un punto esencial del Evangelio de Dios en Cristo. En realidad este manual es el compendio de otro manual más grande que hice para la Facultad Presbiteriana, ya que hemos entendido, los que trabajan como maestro, aquí está Gabriel y hay hermanos que son maestros de la palabra del Señor, hemos entendido de que hay una profunda necesidad de reformar nuestra cristología. Estamos propiciando, especialmente en el departamento de maestría y doctorado, y fui uno de los que trabajó en esto, de que nuestra cristología sea cristología 1, 2 y 3. Hay que ampliarla, porque hay nuevos diálogos, hay nuevos desafíos, hay nuevos puntos en los cuales se están considerando, y cristología 2 es solamente evangelio. Definir el evangelio, la centralidad del evangelio, las implicancias del evangelio. 1, para poder lidiar con toda este ambiente antagónico, antiiglesia, anticristo, antibíblica, que presume de una dialéctica superior y trata de confrontar nuestros postulados. Me impactó algo que decía Sergio: nuestros jóvenes en la primaria trabajan para el Señor, en la secundaria siguen siendo fieles al Señor, y ya en la universidad solamente basta un semestre para que se llenen de dudas y de complejidades y anden con el pastor: ya tengo dudas, estoy perdiendo la fe. Entonces, creo que esa es una forma de sacudirnos a nosotros mismos de cómo se estamos abordando el tema de la cristología, no solamente en el claustro, en el seminario, sino que trayendo la cristología como un diálogo necesario en nuestras comunidades. Debemos predicar cristología, enseñar cristología, desde el rigor propio de la exégesis, de la sistemática, hasta las sencillas hermenéuticas pastorales. Ahí tenemos que estar transitando. Pero esa historia, ese tema de que, hermano, no vengo a dar teología sino revelación, no, eso ya no. Eso no es el punto. Por ahí yo escucho mucho a la gente decir: hoy vengo a dar rema, pero no logos. Ahí hay un problema profundamente teológico, ¿no? O sea, la Biblia define al logos como Jesús. O sea, no vienes a dar Jesús, sino rema. Hoy día hay un frenesí por un rema. Traigo un rema y está bien. Yo a veces también uso la palabra revelación, traigo un rema y está bien. Pero cuando el rema no va con la centralidad del evangelio, entonces está perdiendo su función o el por qué está presente en el diálogo pastoral. Entonces, cuando tú dices no traigo logos sino rema, ahí hay un problema teológico. La Biblia dice de que el logos es Cristo. Jesucristo es logos. Como dijo una vez alguien, yo he decidido no predicar teología, me decía él. He decidido no dar ningún diálogo teológico ni predicación teológica. Entonces yo le dije a él, entonces a partir de ahora yo creo que no vas a decir nada. Porque teología en esencia es eso: el diálogo o la interpretación del misterio de Dios. Hablar de Cristo, ¿no? Mi hijo pequeño de 4 años, yo le digo, ¿te duele la barriguita? No, ya no, papá. Cristo me sanó. Él está dando una conclusión teológica. Él está haciendo teología. Ese es un reflexionar, una conclusión desde la experiencia de que Dios le sanó la guatita. En ese momento él dice, no, Cristo me sanó, papá. Esas son conclusiones teológicas. Eso es hacer teología. Hablar del misterio y de la experiencia vívida. Muy bien, quiero llevarlos a unos textos bíblicos. Vamos a Colosenses capítulo 1, verso 15. Colosenses capítulo 1, verso 15. También escribí bastante de la exposición. Si no alcanzan a escribir, no se preocupen, va a estar todo, ¿verdad?, en la página. Ok, en la página de la iglesia. Una bendición también para los estudiantes de Hebreo y de Romanos. ¿Cuántos hermanos de Hebreo y Romanos hay aquí? Levanten la mano. Oh, qué lindo, bastante. Muy bien. Creo que nos vamos a encontrar por ahí en algunos momentos
Colosenses 1:15, ¿lo tiene? Muy bien, dice la palabra del Señor. ¿Lo pueden leer, ¿lo pueden leer por favor? Fuerte. Reconciliación por medio de la muerte. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Okay? Muy bien, dice, por ejemplo, yo voy a usar el texto Receptus, dice Hoestin eikon touteo. Literalmente esto significa, Él es la imagen fiel o plenipotencial de Dios el invisible. Me gusta mucho cómo Pablo usa la expresión eikon. La palabra eikon significa una imagen fiel, una imagen plenipotencial, una imagen fidedigna del Dios invisible. Entonces, eikon touteo. Él es la imagen presente del Dios invisible. Cuando le preguntaron a Jesucristo, muéstranos al Padre. Entonces, Él presume ese eikon. Yo estoy acá, el Padre y yo somos uno. La palabra meslasha en arameo o hebreo arameizado significa yo soy un destello fidedigno del misterio. Es una palabra sumamente profunda porque no lo usaba nadie sino solamente para referirse a la manifestación de la santidad de Dios, que le llamaban ellos la chequina. Cuando se manifestaba visiblemente en una especie de humo, ellos le llamaban, ese es el testimonio fidedigno del misterio de lo divino. Entonces cuando Cristo se dice, mira, yo he estado con ustedes, el Padre y yo somos uno, le está diciendo yo soy la verdadera Shekinah. Esto era una bofetada a la teología judaica de entonces. Entonces Cristo dice, la plenitud de la deidad, la plenitud del misterio está en mí. Ahora, dice Efesios 2:10, dice que hechuras suyas somos, creados según Cristo. Esa palabra creados, en el sentido más riguroso de la exégesis antigua del griego, especialmente el griego ptolomaico, en la cual escribe el apóstol Pablo todas sus cartas, menos primera y segunda de Timoteo y Tito, que es un griego jónico. Pero el griego ptolomaico, el griego elevado, el griego académico, el griego judicial, él usa las palabras correctas, y esa parte, creado según Cristo, nos está diciendo esto, que así como Él es la imagen fidedigna, o la imagen plenipotencial, o la imagen firme, fiel, del misterio de Dios, entonces nosotros somos la imagen fidedigna, fiel, plenipotencial del Cristo ascendido. El apóstol Pablo usa la misma estructura gramatical, los mismos términos, la misma dialéctica griega que está usando en Colosenses, lo dice también, hace la estructura griega y lo pone en Efesios al decir, así como yo soy una imagen fiel del misterio de lo divino, así mismo la iglesia es la imagen fiel del misterio de lo divino. Se han hecho grandes tesis solamente por la palabra creados, según Cristo. Escribí hace tiempo un escrito para una revista luterana que decía, la iglesia, la omnipresencia de Jesús. La tesis que yo planteaba es basado en Efesios 2:10, que la iglesia, de alguna manera, es una expresión fiel de la omnipresencia de Jesucristo. Él mismo dijo, donde esté la iglesia, ahí estaré yo. Ahora, esto es muy importante, transmitir esta forma de ver la vida cristiana, transmitir esta intensidad de lo que significa ser en Cristo. Estamos diciendo y estamos asumiendo de que el misterio del Cristo ascendido debe ser manifestado y reflejado fielmente por aquellos que dicen ser su iglesia. Entendemos la palabra iglesia como eclesía, claro, tenemos la mentalidad bastante grecorromana. Pero si nos vamos a la mentalidad más bien aramea de entonces, la palabra kahal
Probablemente en esa conversación íntima entre Pedro y Jesucristo, cuando Jesús le dice, en ese momento tan íntimo, que me hubiera gustado mucho estar en esa conversación, dice, bueno, muchachos, ¿qué dice la gente quién son? No, algunos dicen que eres un gran profeta. Me imagino la risa que causó cuando alguien dijo, algunos dicen que eres Elías. Me imagino Dios, Jesucristo riéndose, esa risa tan propia. Pero cuando dice Pedro, yo creo que tú eres el Cristo. Cuando dice Cristo está dando una conclusión teológica. Teológica. El Antiguo Testamento esperaba al Cristo. Y le dice, tú eres la conclusión, tú eres la manifestación, tú eres la imagen fiel del misterio de lo divino. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, la iglesia es el testimonio visible del Cristo ascendido, nosotros. Entonces, debe haber un entendimiento profundo, poderoso, no solamente devocional. Yo insisto esto, quizás porque trabajo en la teología, soy en esta parte amante de este ámbito académico, pero yo insisto que debe haber también un diálogo, una mirada teologal de esto que decimos ser cristianos, ser iglesia, estar en Cristo. La palabra cajal, cuando le dice, tú eres el Cristo, dice Jesucristo, bueno, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ok? Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Tah amnah ha Mashiach, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Usa la palabra ha-Mashiach, que es una palabra sumamente fuerte para indicar no hay nadie más sino tú el que revela, el que trae el misterio, no solamente del reino, sino todo lo que significa lo divino. Ahora, la iglesia, todos nosotros, tenemos esa tremenda responsabilidad de entender qué significa iglesia. Cajal, me gusta mucho la palabra cajal, y los que entienden un poquito de hebreo o saben esto de la literatura hebrea, el hebreo es bien limitado en sinónimos, es bien mezquino en los sinónimos, el hebreo. O sea, una palabra hebrea puede significar muchas cosas. La palabra emet significa verdad, también felicidad, también alegría, también gozo, también satisfacción. Hay bastantes términos que tienen que ver con la palabra emet. Ahora, la palabra cajal también significa, en su esencia, significa un verdadero reflejo. Es más, la palabra más primigenia de cajal es eso, un verdadero reflejo. Cuando dice Cristo, yo edificaré mi iglesia, está diciendo, yo edificaré mi cajal, aquellos que muestren fidelitamente el misterio de mi ascensión. Ahora, espero que me estén siguiendo, espero que sus miradas sean miradas de, wow, estoy de acuerdo, pero no de, ¿qué está diciendo el hermano? ¿Okay? Una seria responsabilidad. Existimos en un sistema, especialmente la realidad, cuando analizamos la realidad latinoamericana en el mundo, esta opresión del mercado, de los conceptos neoliberales. Podemos estar discutiendo en las alianzas y las cosas buenas que trae, pero en definitiva podemos darnos cuenta de que el sistema de hoy nos judicializa, nos segmenta y nos individualiza. Como bien decía Sergio, un mundo en el cual los macrocuentos o los metarrelatos ya no existen. Se condena el relato capitalista. Ahí en Estados Unidos está en una tremenda crisis económica y esto va en picada inclusive mucho más profunda. Una crisis seria económica. Hay mucha gente que es ciudadana, que tiene meses sin trabajar y es una situación pero bien caótica en el país del norte. El sistema o el cuento, la narrativa también comunista no sirve. El cuento iluminista tampoco, racionalista menos. No hay las verdades absolutas. Y la narrativa de las religiones abrahámicas, cero. Es más, son la causa de todas las injusticias y de todos los odios que existen en el mundo.
Claro, las religiones abrahámicas nos tienen en una tensión terrible. Los musulmanes, los judíos y los cristianos son considerados las religiones abrahámicas y están en tela de juicio. Entonces, la posmodernidad dice, no, ya esos grandes relatos opresores que trajeron un sinnúmero de males ya no sirven. Hay que ver los pequeños relatos, las pequeñas historias. Entonces, aquella historia que nace del concepto del amor homosexual, el concepto de la sexualidad, no desde los genitales, sino desde el alma, desde los pensamientos. Yo estaba revisando un libro que me dio la maestra, porque estoy en un programa de padre e hijo en la escuela, y yo voy a la escuela con él y estoy todas las horas con mi hijo, y me dijo, bueno, don Huerta, esto tiene que enseñarle a su hijo, esta semana tiene que aprender el cuerpo humano. Bueno, ok. Y salen todas las partes del cuerpo humano, la definición y las características, pero una cláusula me llamó la atención, y decía, la sexualidad no es definida porque él tenga miembro masculino o femenino, sino por la inclinación emocional de él. A ver, déjame leerlo otra vez, ¿no? Entenderlo bien. Yo dije, me está diciendo usted que ya no porque él tenga pene es varón. Claro, porque puede haber un cuerpo de una mujer en un cuerpo de un varón. No, está bien. Muy bien. Ese es el nuevo concepto de el nuevo entendimiento de la biología humana. Y no nos escapamos. O sea, Chile es un país, juntamente con la Argentina, tratando de ser parte de esta flora, de este ambiente posmoderno. Ahí empieza a agarrarse y es un país bastante liberal. Nuestros países en el cono sur son bastante liberales, a diferencia de los que están más arriba, Chile, Argentina y Uruguay. Y vamos por ese camino, por ese tránsito. Hermano, yo les digo algo. La posmodernidad llegó para quedarse en casa. O sea, aquí no va... Es complicado. La homosexualidad llegó para hacer pedazos los sistemas. O sea, la pelea no es tratar de que no siga avanzando. Va a avanzar. Es parte del desarrollo mismo de este sistema tóxico. El asunto es qué vamos a hacer con nuestra generación. Si nuestra retórica, si nuestra homilética va a ser la misma o vamos a cambiar. El hacer cristianismo va a cambiar, el ser ministros va a cambiar, vamos a mostrar un modelo distinto, las preocupaciones de la vida, o vamos a estar pensando, como dijo un político allá, mire pastores, ustedes sigan pensando en el más allá, que las cosas difíciles de la vida son para los políticos. Los problemas del más acá se resuelven en el plebiscito, en las votaciones. Y los problemas del más allá es para ustedes. Entonces, la posmodernidad quiere que nosotros sigamos con este diálogo, con esta forma de ver la vida, y no entremos con una cristología mucho más agresiva, más intencional, que la estudiemos, que la atesoremos, que venga un espíritu más apologético del Evangelio, y no solamente en la iglesia, sino que les enseñemos a nuestros jóvenes, a los adolescentes, a los niños. Yo quedé impactado cuando leyendo a James Rowe, un gran historiador americano, sobre la iglesia primitiva, y él escribe en una parte del libro, yo dije, me estremeció, me atravesó mi espíritu, dice, las familias, los padres, las mujeres, sabiendo lo que venía después, en los circos romanos y todo lo que venía después, le enseñaban a sus niños, aunque estaban balbuceando todavía, les decían, hijo, repita conmigo, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Decía el niño, el Evangelio es Cristo, que murió y resucitó conforme a las Escrituras. Y todo aquel que en él cree es una nueva humanidad según Cristo. Amén. Y aquel que abraza la fe vive eternamente en paz y alegría para con Dios. Y eso se lo repetían a los nenes. Y los chicos tenían que aprenderlo de memoria, decía ahí en la cárcel, a ver, todos juntos, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es Cristo que murió, resucitó conforme a las Escrituras y todo lo demás. Y quedé impactado cómo le enseñaban a los bebés eso. Y yo dije, bueno, voy a agarrar a Elías y a Judith y a enseñarle, Elías, ¿qué es el Evangelio? Ya se sabe la mitad. Y Judith por ahí solamente balbucea, pero quiero enseñarle a ellos, ¿qué es el Evangelio, hijos? Y cuando viene la cena del Señor me están preguntando, uno dice, no, cállense, no, dile qué es el Evangelio, cuéntale la historia. Hoy en día necesitamos que la cristología también entre a nuestros hogares, contar esa bella historia que Jesús es el Señor.
contar esa bella narrativa de que Él murió y resucitó conforme a las Escrituras. Enseñar a nuestros jóvenes, pero no solamente a definir la cristología, sino a dialogar con ella. ¿Qué significa que resucitó? ¿Cuáles son las implicancias? ¿Cuáles son las comprobaciones científicas, históricas de este evento maravilloso de Jesús? Hermanos, es necesario. Yo he estado en diálogos y en discusiones tan intensas. Una vez estuve en una iglesia ultra pentecostal, hiper pentecostal. No tocaban guitarra, nada. Las muchachas con velo, los muchachos con traje negro, corbata negra, camisa blanca, pantalón negro, zapatos negros, todo ahí. Y fui a enseñar un tema y se me ocurre decir una pregunta. Digo, bueno, ¿cuántos de aquí piensan de que puede haber salvación o puede haber quizás algunos principios de la gracia, de la gratuidad de Dios en otras religiones? ¡Tum! Más de la mitad de los muchachos. Las muchachas con velo ahí levantando la mano. Sí, yo tengo un amigo budista y yo creo que también a través del budismo podemos llegar a una comprensión de la gracia. Y no solamente a una gracia, comprensión, sino una salvación a través de ella. ¡Wow! Y el diálogo se puso tan interesante. Lo que llevaba lo dejé a un lado porque era necesario poner bases teológicas en ese lugar. Una muchacha se levantó y me levantó la mano y me dijo, Marco, ¿yo puedo seguir siendo cristiana aún no creyendo en la resurrección de los muertos? Especialmente en la resurrección de Cristo. ¿Puedo seguir siendo cristiana incluso no creyendo en la concepción virginal de Jesucristo? Ahora, ese tipo de resolución. Aquí concluimos muy bien con Sergio la importancia de la historicidad del Evangelio. Hay muchos predicadores postmodernos, Rob Bell, Brian McLaren, Stephen Wolf, que son grandes hombres que arrastran a la juventud, y ellos dicen, da lo mismo si resucitó o no, da lo mismo si nació de una virgen o no, total, Él es un Dios de amor, Él existe, Él es real, etc. No da lo mismo, porque Él murió y resucitó conforme a las Escrituras. Entonces, tenemos un tremendo compromiso cristológico, cristocéntrico, todos nosotros. Es el tiempo de otra vez irnos a los libros, estudiar, una lectura no solamente devocional, espiritual, pastoral al texto bíblico, sino también yéndonos a las profundidades. Si no llenamos las profundidades, el iluminismo torcido del mundo lo va a llenar. Si no ponemos bases en el corazón de nuestros jóvenes, especialmente aquellos que van a la universidad, o los chicos que están en la primaria, secundaria, si no ponemos bases teológicas en nuestro pueblo en sí, alguien más lo va a poner. Porque como bien decía un pensador, de que el cerebro no está hecho para tener vacíos, alguien lo tiene que llenar. Sea lo bueno o sea lo malo, pero alguien lo va a llenar. Así que llenémoslos con el Evangelio de Dios en Cristo. Muy bien, vamos a Juan 3:16, por favor. Este es un texto maravilloso. ¿Cuándo fue escrito el libro de Juan? Es el último escrito, ¿verdad? Juan, su escrito está aproximadamente entre el año 70 por ahí. El Evangelio de Juan, maravilloso. No solamente tú ves ahí un profundo conocimiento de las reflexiones filosóficas, aquellos que son fácilmente redimibles. No solamente Juan navega en los conceptos de tales de Mileto, Anaximandro y otros más. Hay mucha influencia griega en su apologética interna, en el texto ahí de Juan. ¿Por qué? Porque era una filosofía redimible. Ustedes saben de que Dios, y me encanta Dios va de lo familiar, de lo conocido y nos lleva al misterio. O sea, Dios no está enojado con la cultura, la quiere redimir. O sea, la cultura sirve para algo, el sistema sirve. O sea, podemos tomar las cosas culturales, aquellas que son redimibles. ¿Para qué? Para el servicio del Evangelio. Es una forma de llevar a la gente de lo conocido al misterio. Me encontré con unos católicos ahí, presumiendo las camisetas con la guadalupana. José sabe la cultura religiosa que es allá en Estados Unidos con los hermanos de México. Y yo digo a ellos, mira, ¿sabes qué? Yo soy más guadalupano que tú, digo yo. Yo soy guadalupano.
No, tú eres un protestante, tú odias a María. No odio a María. Es más, yo creo en ella, soy más guadalupano que tú, porque creo yo y obedezco y amo el mandamiento de María. Y se me quedaron así mirando. ¿Sabes cuál es el mandamiento de María? No lo sabes, y andas con una camiseta que dice la guadalupana. Yo la tengo en el corazón, su mandamiento. El único mandamiento. Ella dijo, hagan todo lo que Él diga. Y yo hago todo lo que dice el Señor. El Hijo de María. Así que soy más guadalupano que tú. Entonces, lo llevé a un entendimiento guadalupano, la teología propia de la mariología folclórica, y desde ahí me fui al misterio del Señor Jesucristo. ¿Qué digo esto? Las grandes discusiones, Cristo y la cultura, Cristo y la contracultura. No, yo creo que Cristo ama al hombre en su contexto y lo quiere redimir de ese sistema opresor que lo despersonaliza y lo deshumaniza. Recuerden de que en Hechos 2 la palabra griega no es glosón, sino dialecto en griego. Ellos hablaron dialecto. Cuando vino la visitación del Espíritu Santo, hablaron idiomas, lenguas de otras naciones. No palabras ininteligibles, sino diálogo. Ahí tú ves una acción una acción del Espíritu Santo restaurando y redimiendo esto de la cultura. Entonces, apelamos a una cristología no solamente allí rígida de lo que hemos heredado. Ustedes saben que la cristología se fue desarrollando desde el siglo III en adelante. Ahí se fue dando fuerza a la cristología. Nace por una preocupación apologética, especialmente de los padres capadocios. Ellos vieron de que se estaba levantando un sinnúmero de herejías, especialmente desde el gnosticismo marción y otros más, que hablaban en contra de la deidad, de la divinidad, de la parte humana de Jesucristo. Note esto, el primer siglo, la iglesia primitiva resolucionó una cristología. Bendiciones, Gabriel. Se tiene que ir porque el bus lo puede dejar. Ok. Ellos hicieron una cristología bastante sencilla. Tenía dos conclusiones. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador. Uno diría, bueno, me convertí recién, denme su libro de gobierno de doctrina. Ok, ahí le daban una hoja que decía dos frases. Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador. Nada más que eso. En eso estaba toda la teología o toda la cristología del primer siglo. Pero ¿qué incitó o qué provocó que se desarrollara mucho más profundo y más extenso y con profundidad literaria? Fue esto, las herejías que surgieron especialmente a finales del segundo siglo. Hubieron grupos que se formaron, las grandes encíclicas. No quiero entrar en tantos términos y fechas, pero estoy dando un resumen bastante comprimido. Todos los grandes concilios, a diferencia del primer concilio en Jerusalén, que fue más bien praxis, pero a partir del siguiente en adelante fue doctrina y praxis, y mayormente la cristología. Todavía los judíos cristianos del tercer siglo andaban, bueno, sí, Jehová es Dios, pero Cristo como que todavía no sé, y no se atrevían porque ellos pensaban de que estaban cometiendo un error politeísta. Ahí nace las conclusiones de Hebreos para que ellos descansaran. No. Ellos son uno. Los primeros conceptos de trinitología, la Trinidad y esta parte compleja de la naturaleza de Dios. Entonces, la cristología se fue formando y fue dando bastantes puntos. Los reformadores, agradecemos a los reformadores, independientemente si dicen que la salvación se pierde o no, bueno, pero heredamos nosotros la cristología de los reformadores. Usted da clase, ¿verdad? Ustedes, los que dan cristología, ¿qué estudiamos? De repente Berkov, un archirreformador, siempre salvo aunque peque. Estudiamos a Wright, teología bíblica, sistemática, todo esto. De repente Perman, Asamblea de Dios, Pentecostal, pero más nos tiramos por los reformadores. Tenemos una cristología reformada, pero hoy en día, y esto empezó hace 5 años atrás, se necesita una nueva cristología.
tomando lo anterior, pero añadirle otras cosas. ¿Qué es esto? Entender la centralidad del Evangelio y sus implicancias. Un solo capítulo de ello. Ahora, la teología sistemática, los seminarios están haciendo su trabajo, pero la iglesia local, la comunidad cristiana, debe también entrar en el diálogo teológico. ¿Usted tiene libros de teología sistemática en la casa? Si usted es líder, ministro, debe ser uno de sus libros que debe estar también alimentándose. No, la teología no. Eso de que la teología es mala, dejémoselo para la gente que resoluciona más bien desde el sentimiento, desde la ignorancia, pero usted que puede razonar y dialogar mejor, debe entender que la teología está al servicio del ministerio pastoral, está al servicio del diálogo. Es importante propiciar conversaciones. A mí me llama mucho la atención, yo estoy siempre trabajando, me llamó la Iglesia Episcopal para enseñar a un grupo de universitarios sobre gnosticismo y el nuevo rostro del Evangelio. Pero yo digo, los pentecostales, ¿qué está pasando? Bueno, vamos porque vamos a escuchar la última revelación del conflicto de tal cosa. Vamos para acá porque están hablando los ángeles. Vamos para allá porque hay que alguien está vendiendo cuadros proféticos o algo, tantas cosas que suceden. Pero el diálogo teológico, el diálogo profundo, está siendo dejado de lado y no puede ser. Nuestras comunidades, esta misma ciudad, Quilpué, está al lado son ciudades de mucha juventud. Entonces, nuestro diálogo, nuestra predicación debe ser una predicación cristocéntrica, cristológica, sin dejar de lado este elemento carismático, espiritual, vivencial, pero también dialogar también. ¿Sabes qué? Hablemos de algunos términos. Aprendamos cómo defender la fe. Entendamos un poquito qué significa la divinidad de Jesucristo. ¿Qué significa de que Cristo era 100% hombre, 100% Dios? ¿Qué significa la resurrección? Dialoguemos un poquito sobre el nacimiento virginal de Jesús. ¡Wow! Nacimiento virginal. Eso es algo, pero profundamente que nos deja en una pausa, porque no se puede hablar desde nuestra racionalidad. Debe estar el apoyo de la fe. O sea, una mujer se embaraza así de la noche a la mañana, por obra del Espíritu del Señor. No hay contacto de nada del sistema masculino. Y todavía está la discusión si realmente la mujer participó con un óvulo. La Biblia dice que no, porque carne tomó. Algunos intérpretes de los evangelios dicen que probablemente, siguiendo los arameos originales, probablemente ella tenía, cuando se da cuenta de que está el nene, en su vientre tenía por lo menos unos 2 meses, un nene de 2 meses. O sea, no fue el proceso de óvulo y así, no. Le aparece una guagua, de noche a la mañana, probablemente entre 2 o 3 meses, sacando la conclusión cuando se la salutación con Elizabeth, y ahí sacan la conclusión de tiempo y espacio. Pero dialogar eso es cristología. Eso es hablar de la supremacía de Jesús. Tenemos que llevar a la gente a ese entendimiento, a sentirse completo, sentirse dichosos. John Piper dice, debemos sentir alegría, amor, placer. Habla del hedonismo cristiano redimido. El placer de sentir que Él vive, que Él nos ama. La alegría extravagante, desbordante de Dios al saber de que Él fue y vino y murió en la cruz y resucitó conforme a las Escrituras. Eso debe llenar cada espacio de nuestra existencia, de sentirnos realmente completos en el Señor. Entonces, debemos propiciar ese tipo de diálogo. ¿Para qué? Para empezar a trabajar en la totalidad, en la obra íntegra del Señor sobre nuestras vidas. Amén. Espero no ser tan metralleta y dando conceptos. Ya vamos a dar una pausa para que podamos dialogar un poquito más juntos. Oh, ¿se ve? Okay. La tecnología me pilla siempre, hermano. Oh. Muy bien. Mateo 16, 18 dice esta palabra, kai epi
Taute, te, Petra. Es cuando Pedro dice, aquí está abajo, en esta la roca yo edificaré mi iglesia. Mire, la palabra epi, que es una preposición, podría decirse sobre, pero cuando una preposición está al lado de un dativo activo que es taute, no necesariamente sobre, sino desde. Y desde esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, uno puede decir, bueno, no hay mucha diferencia entre sobre esta roca y desde esta roca. Cualitativamente sí hay diferencia. Y cuando entendemos la totalidad del Evangelio, ¡wow!, es mucho más demoledor. ¡Wow!, ahora entiendo la operación del Espíritu Santo sobre la iglesia, que es su propia omnipresencia. Esta palabra es hermosa porque es una palabra oikodobeso, una palabra compuesta que es hoy, es yo, oiko es ya un auxiliar para afirmar absolutamente yo, domeso es edifico, yo edificaré, yo levanto, mote mi eclesián, aquí está la palabra eclesián, sabiendo de que Mateo probablemente fue escrito primero en un hebreo arameizado o un arameo puro. La palabra que hubiera salido acá es kahal, hebreo arameizado. Mi iglesia, dice, y desde esta roca, o desde la roca, yo edificaré mi iglesia. Entendemos nosotros de que la roca es referencia a la proclamación de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ok, ¿cuáles son las consideraciones? La primera consideración de este texto: preposición y dativo del epitauté consolida el entendimiento ontológico de la iglesia. Muy importante esto. Estamos perdiendo el tema ontológico de la iglesia. La gente dice, oh, soy cristiano porque voy al templo. Soy cristiano porque voy a la iglesia evangélica. No. Soy cristiano porque hay una realidad ontológica que me alcanzó. Soy en Cristo. Usted pertenece a una realidad mucho más grande que lo que ve. No solamente pertenece a una comunidad, a una denominación, esto es mucho más grande que eso. Usted pertenece a una agenda eterna, pertenece a Cristo, está en Cristo. Y esto tiene que ver con la realidad ontológica. Somos iglesia porque nos habita el Espíritu del Señor. Las tres funciones ontológicas del Espíritu: iluminación, operación y perfeccionamiento. Es el entendimiento ontológico del Espíritu operando en la iglesia. Él nos ilumina el Evangelio de Dios. Ilumina el Evangelio de Dios. 2. Hace evidente la operación del Evangelio en el justo. Necesitamos evidencias del Evangelio de Dios en Cristo en todos nosotros. La persona que está a tu lado tiene que tener la hermosa oportunidad de ver las evidencias del Evangelio de Dios en Cristo. La persona que está a tu lado tiene que tener la hermosa oportunidad de ver a Jesucristo en ti. Eso es evidencia. Y tercero, y nos perfecciona en la participación de sus implicancias. Pablo dice, Filipenses 1:6 dice que aquel... ¿Cómo? ¿Verdad? Persuadidos que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. ¿Qué buena obra? Se responde en el verso 5. En la participación del Evangelio de Dios en Cristo. ¿En qué somos perfeccionados? En la participación, en la perfección somos perfeccionados en la participación de sus implicancias. Soy perfeccionado en el hecho de ser de Cristo, de que mis actitudes reflejen las obras de Jesús, que yo vaya siendo más parecido al Señor y menos yo, para llegar a esa conclusión final que decía Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Segunda implicancia o consideración: la roca es Jesús, definitivamente es Jesús el Cristo, que en perfecta obediencia muere en la cruz y por obra gloriosa del Espíritu Santo resucita, en perfecta conformidad con las Escrituras. Mire, es muy importante decir
conforme a las Escrituras, porque aquí está la historicidad. Tercera consideración, la iglesia existe en Cristo, no solo es sentido de pertenencia, sino sentido primigenio. La primigeneidad de la iglesia. La iglesia viene con Cristo desde la eternidad. Y uno es parte de esa realidad eterna llamada la iglesia. Entonces, si soy iglesia, le pertenezco a Cristo, soy de Cristo, y todo lo que soy es en conformidad al Evangelio de Dios en Cristo. Volvemos a hablar entonces de ser buenos creyentes, buenos cristianos, buenos ciudadanos, buenos padres, hombres que muestren no solamente una cuestión de virtud, de altruismo, sino virtudes de Cristo manifestadas en uno mismo. Esto es la preocupación del apóstol Pedro en su segunda carta. Dice, participantes de la naturaleza divina. En la primera carta dice, ustedes son real sacerdocio, 1 Pedro 1:9, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes. La palabra anunciéis en griego es areteia. De ahí nace la palabra arete. Areteia significa lo que embellece el rostro en griego. Areteia et lo toe. Mira cómo te hermosea el rostro. El aro, el arete. Entonces dice, para que la belleza de Cristo esté en ti. Y es muy parecido a la preocupación paulina en Efesios, cuando dice, hasta que todos lleguemos, ¿verdad?, al conocimiento, etcétera, a un varón perfecto, ¿verdad? En ti debe formarse el varón perfecto. En usted, el varón perfecto. En ti, el varón perfecto. En todos nosotros, el varón perfecto. No tiene que ver con cuestiones si es mujer o hombre. La mujer participa en esto. El varón perfecto redime la masculinidad del hombre y lo aleja de todas esa situación de lujuria, como dicen los psicólogos, ¿verdad? Los psicólogos humanistas, que el varón, por ser varón, es lujurioso. La lujuria es parte de su naturaleza. No, el varón perfecto redime la masculinidad caída y la lleva a su plenitud, a la imagen del varón perfecto. El varón perfecto toma la feminidad de la mujer y la lleva a su plenitud. Este mismo autor dice que la mujer es seductora en esencia. ¡Wow! ¡Qué problemática!, ¿verdad? El hombre es lujurioso y la mujer en esencia seductora. No dice, no, la pleromai, o el varón perfecto, toma la feminidad y la lleva a su plenitud, a su final, para que brille la belleza de Cristo en la vida tanto del varón como de la mujer. Nosotros pensamos de que la mujer, la feminidad es un elemento también importante, completo e íntegro para manifestar lo divino, el misterio de Dios, lo divino. La iglesia es edificada por Cristo mismo, ya que Él es su centralidad. ¿En qué nos centramos? En Cristo. Todo lo que leemos, nuestras predicaciones, todo lo que hacemos, los estudios bíblicos, ¿verdad?, los estudios de casa, toda la literatura centrada en Cristo. La centralidad del Evangelio, la centralidad de lo que hacemos. El fundamento de la iglesia es Cristo, ya que es el Evangelio de Dios el contenido esencial de la fe. La gente cree en Cristo porque hay toda un entendimiento profundo del Evangelio de Dios en Cristo. ¿Amén? Ahora, cuando hablamos de la centralidad de la fe, ¿qué significa tener fe? ¿Qué es fe? Empecemos por eso. ¿Qué sería fe? A ver. ¿Cómo? La certeza de lo que usted no. ¿Y la convicción? Ok, certeza y convicción. ¿Qué otras palabras podríamos incluir al tema de la fe? Fe. Creer. ¿Qué más? Plena seguridad. Seguridad, plena seguridad. ¿Cómo? ¿Cómo? Realidad. Realidad. Así es. ¿Qué más? Esperanza. Esperanza. Esperanza es fe. Bueno, todo lo que estamos transmitiendo es fe.
La palabra pistia en griego es una palabra tan rica en sinónimos que todo lo que estamos hablando de alguna manera calza en pisti, la palabra fe. Pisti, el sinónimo más primigenio, el sinónimo más antiguo de pisti es confianza. Es confianza. Es un acto de plena confianza. Ahora, ¿cómo logras tener plena confianza? Por la operación de la justicia de Dios en la vida de la iglesia. Hagamos un poquito de teología del Evangelio. Ok, yo tengo confianza en el Señor porque he entendido la operación de la justicia de Dios en mí. Me gustó mucho una definición que dio el pastor Bernardo en una de las clases de Romanos, hablando del caso de un policía, ¿verdad? Que te para, si tiene misericordia, es su justicia también. Porque justicia no es como lo define el mundo. Si le preguntamos a un abogado, bueno, aquí Pablo estudia, ¿verdad? Derecho. ¿Qué es justicia, Pablo? Dirá, bueno, darle a la gente lo que merece, por ejemplo. Podría ser una definición judicial inmediata de justicia. Pero desde el punto de vista bíblico, justicia es la fidelidad de Dios a sus promesas. Y es parecido al concepto de justicia en el mundo también, porque el juez debe ser fiel a lo establecido. Como el policía es fiel a la ley, tiene que ver con fidelidad. Ahora, en el caso de Dios, justicia es la fidelidad de Dios a sus promesas. Él prometió que estaría en el corazón de todos aquellos que amaran a su Hijo. Entonces, si Él promete, Él indefectiblemente no puede Él. Es irreversible esa promesa. Él prometió y es firme, porque no descansa sobre nuestras acciones, sino descansa sobre lo que Él prometió. ¿Se acuerda el caso de David? David había hecho una macana terrible, había pecado, estaba mal David. Mal, muy mal David. Lo confronta Natán, lo confronta con la ley. Le dice, no, debe morir. Bueno, él tenía que morir. David tenía que morir. Por la ley, por Levíticos, David tenía que morir. Pero ¿qué hace David? David entiende la esencia de la justicia de Dios. No el juicio. El juicio de Dios es la espada de la ley. Pero la justicia de Dios es la espada de su amor. ¿Qué dice David? Oh Señor, sálvame según tu ley. No, porque en cuanto a la ley estaba ya perdido. Él dice, sálvame según tu justicia. Porque Dios es fiel a sus promesas. Amén. Ya estamos avanzando. Pastor. Amén. Muy bien. Aunque han pasado poquitos, poquitos minutos, ¿verdad? Pero ha sido maratónico, ha sido intenso. Y es necesario no solamente hacer una interpretación quizás devocional al texto, sino irnos, como dije, al rigor de la exégesis misma. No solamente hay que analizar los textos de su contenido del griego. El griego es el idioma central del Nuevo Testamento, pero también hay que rescatar aquellos elementos propios del hebreo arameizado, o también encontrarnos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, con las afirmaciones hebreas también de los términos, pero también considerar la Septuaginta, el griego de la Septuaginta. Por eso que el transitar con estas palabras, con estos términos, el motivo es profundizar más el diálogo intenso, entender no solamente lo que se transmite en el escrito, al leerlo, el escrito ahí que podemos ver así al principio, pero también al navegar hacia su intencionalidad teológica, lingüística, reflexionar el escrito en su historicidad misma. Eso nos ayuda a comprender más lo que estamos afirmando. Y para estar concluyendo bien esto, vemos estas consideraciones desde Juan 3:16. Es muy importante no solamente verlo desde
desde este punto, bueno, Dios amó a este mundo y dio a Jesucristo, sino entender todas estas consideraciones que nos ayudan a entender mucho más el Evangelio de Dios en Cristo. Ahora, la otra consideración es que la iglesia es una con Cristo, ya que es una expresión de su omnipresencia. La iglesia está en Cristo. Y este elemento de la omnipresencia de Jesús, siendo evidente en la iglesia, es algo precioso y demoledor. Es como lo que les expliqué recién. Hablar de una preposición al lado de un dativo, esto cambia cualitativamente el texto. Sí podemos traducir como sobre, pero desde la intención primigenia del autor es desde la roca. La iglesia entonces es una expresión de su omnipresencia. Otro, la iglesia la habita el Espíritu, no solo para asumir una efectiva función misional, sino para evidenciar un distintivo esencial. ¿Cuál es el distintivo esencial? La naturaleza de Cristo en ella. Hay 4 preocupaciones, me parece que aquí la anoté. Muy bien, nuestra identidad cristológica. Hay 4 preocupaciones paulinas. Si analizas todos los textos paulinos, desde Romanos hasta las últimas cartas pastorales, te vas a dar cuenta de que hay 4 puntos preocupantes del apóstol Pablo. Primero, que la iglesia naciente del primer siglo entienda la naturaleza de la doctrina. Ahí hablamos de la singularidad del Evangelio, que es Jesucristo. Tenemos conflictos con el pluralismo teológico. El pluralismo teológico habla de la inclusividad, habla de la universalidad. Los liberales, para no ser tachados como universalistas, dicen, no, yo soy inclusivista. Es lo mismo. Es lo mismo. Inclusivismo o universalismo viene de la misma raíz tóxica del pluralismo teológico. Pero Pablo dice, no, hay que rescatar la exclusividad del Evangelio, que es Jesucristo. La exclusividad del Evangelio lastima mucho la posmodernidad. Por eso que este lenguaje que sale di la palabra Dios, porque Dios es un término más teoplasmático, más digerible, más universal. Pero no diga Jesucristo porque es algo ya más fundamental, es ya más objetivo. La naturaleza de nuestra coinonía. Para Pablo era muy importante entender este elemento coinónico del cuerpo, el cuerpo que dice ser la iglesia. ¿Qué significa coinonía en su esencia? Coinonía, recuerden de que son escritores judeopensantes escribiendo en griego. Entonces, a veces decimos, bueno, vamos al griego y definámoslo desde la filosofía propia, pero no. Entendamos a un griego. Es como cuando en Estados Unidos, ¿verdad? Uno habla inglés, pero tiene todo aquí. Piensa en chilensis y trata de decir algunas palabras en inglés. Y ahí hay un choque de cosmovisiones propias en el lenguaje. Ahora, son escritores judeopensantes. Cuando escriben sobre el elemento coinónico, especialmente el escritor Lucano, él está pensando en ese pensamiento de compañerismo propio, de que tú y yo, o sea, coinonía significa no al lado de, sería la definición propia de los griegos. Pero la definición de los judíos es dentro de mí. Tú y yo dentro de mí. Tú estás dentro de mí como yo estoy dentro de ti. Ahora, ese elemento es un elemento bien especial. Ya puede hacer la diferencia cualitativa entre estar al lado de o estar yo dentro de ti. Esa forma judeo-pensante es la que Pablo quiere rescatar en todas sus cartas. Cuando habla del amor perfecto, la coinonía, la relación entre los creyentes, que es un distintivo de aquellos que dicen ser de Cristo, entonces es una preocupación muy paulina. La tercera preocupación paulina es la naturaleza de la iglesia. ¿Qué significa ser iglesia para Pablo? ¿Y qué significa ser iglesia hoy en un mundo diverso, en un mundo complicado? El mundo de hoy es un mundo saturado de utilitarismo. Dice, bueno, si te hace bien estar allí, quédate ahí. Si te hace bien ser cristiano, sé cristiano. Si te hace bien ser budista, sé budista. Y si te hace bien ser cristiano budista, está bien, perfecto. Allá se ve mucha gente que dice soy cristiano hinduista,
cristiano-budista, utilitarismo. Pero no, definamos bien la naturaleza de la iglesia y recién les di algunos puntos, algunos parámetros para caminar en esa definición de la iglesia. Y tercero, definamos la naturaleza del ministerio. El ministerio no son solamente funciones bien definidas, es una naturaleza de Cristo bien asumida. ¿Qué significa ser ministro hoy? Un ministro del Evangelio hoy. Definamos entonces la naturaleza del ministerio. Pablo dice, he sido constituido ministro del Señor. Pablo es tan atrevido que usa la misma estructura gramatical que dice Juan, capítulo 1, la palabra cuando dice de que aquella palabra carne tomó o llegó a ser. Esa misma estructura lo toma Pablo para decir he sido o he llegado a ser ministro. O sea, la naturaleza de Cristo en mi vida, la naturaleza del ministro Jesucristo, las virtudes, las dimensiones propias del Cristo siervo, el Cristo ministro, siendo manifestadas en nuestras vidas. La posmodernidad demanda no solamente narrativa, sino la justificación de vida a ese cuento, a esa narrativa. La posmodernidad dice, no solamente quiero el título, quiero que realmente ver las evidencias transformadoras de aquello que dice ser. Ser ministro del Señor. Especialmente ahora en la cual ha habido tanta manipulación en esto del ministerio. Hay muchos que se autoproclaman ministros, otros se autoproclaman. No estamos negando, y creo que aquí podríamos entrar en una discusión pero profunda, ¿verdad? Pero no es la idea. Pero hay que reconocer que ahí está la palabra apóstol, está en la Biblia, no podemos negar esa dimensión. O profeta, o evangelista, o pastor y maestro. Ahí está. ¿De qué manera está? Bueno, ese es otro diálogo, pero el tema es que, ¿qué significa hacer eso de lo que dice la palabra del Señor? Entonces restauramos esa mala imagen que se ve, esa mala imagen que se está percibiendo, y volvamos a la palabra, definamos lo que significa ser un pastor hoy, desde el Evangelio, un ministro, un maestro de la palabra del Señor, pero desde el Evangelio, desde la pureza del escrito, desde la palabra del Señor. Muy bien. Ahora, algunas pautas para definir la iglesia, algunas pautas importantes para definir la iglesia. Número 1, por ejemplo, o el Evangelio mismo, para definir el Evangelio mismo, tenemos que dialogar sobre la primigeneidad del Evangelio. La primigeneidad del Evangelio, esto habla de que el Evangelio es de Dios, es de origen divino. El Evangelio viene con Jesucristo. El Evangelio no se define como anunciar, sino el Evangelio es una persona. La historicidad del Evangelio, desde la historia al misterio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo murió, resucitó conforme a las Escrituras. Y todo aquel que en Él cree es nueva humanidad según Él y puede vivir o vivirá eternamente en paz y alegría para con Dios. Así definimos el Evangelio a la luz de cómo Pablo lo percibe. Entonces, la primigeneidad del Evangelio, hay que reconocer que el Evangelio es de origen divino. No es propiedad de los hombres, de ningún ministerio, eso está claro, ¿verdad? Es de Dios. Segundo, la aseidalidad del Evangelio. Esto tiene que ver con la eternidad del Evangelio y la preexistencialidad del Evangelio. El Evangelio es eterno y es preexistencial. Es antes de las cosas creadas. Por ahí Pedro sale algunas cosas que hemos sido constituidos, somos de Él antes de las cosas fundadas. Esto tiene que ver con la aseidalidad del Evangelio, que es un tema tan profundo y que tiene que ser visto. Lo que estoy hablando es Cristología parte 3. ¿Okay? Cristología 1 es todo lo que la Reforma y lo que hemos heredado y lo que dicen los libros. Cristología 2, definición del Evangelio. Cristología 3, reconstruyamos la Cristología desde estos puntos de la cual estoy diciendo. Tercero es la centralidad del Evangelio.
es fruto del amor del Padre. Es fruto del amor del Padre. La iglesia, y esto no es solamente para los seminarios, para los cristólogos, los profesores de teología, esto es para el diálogo de la comunidad. La comunidad cristiana, la iglesia, debe dialogar la primigeneidad del Evangelio, la aseidalidad del Evangelio, la centralidad del Evangelio. Es el fruto del amor del Padre. ¿Cuál es el centro del Evangelio? El amor de Dios, que no es solamente un punto de su carácter, sino que es un distintivo propio de su naturaleza. Bien lo describe Pablo en Corintios cuando dice, el amor es sufrido, benigno, ¿verdad? Es una descripción del amor de Dios. El amor nunca deja de ser. ¡Wow! Es una anatomía esencial del amor del Padre. Dice también su profundidad soteriológica, es ofrenda para el sacrificio. 5. Su efectiva operación es transformadora. Romanos dice que la operación o la disponibilidad de Dios de salvación en el Antiguo Testamento era la ley. ¿Pero qué hacía la ley? La ley solamente llegaba a nuestras conciencias. La ley crea un sentido o una conciencia religiosa. Pone una pausa de temor en cuanto a las estructuras religiosas, pero no entra al corazón. Dice que el Evangelio llega hasta lo profundo del ser. Isaías dice que el hombre está podrido hasta el punto, hasta el centro. Y el Evangelio llega hasta el centro. Y su transformación, y su poder es transformador, es poderoso. Mire, hoy en día tenemos que hablar de la irreversibilidad del poder del Evangelio. Hay muchos que no se entran en ese tema. Cuando quiero dialogar sobre la irreversibilidad del poder del Evangelio, muchos dicen, no quiero meterme en calvinismo. No es calvinismo. Es el poder del Evangelio. Del poder que puede hacer en la vida de un hombre. Cuando penetra hasta lo más profundo del ser, definitivamente hay cambios profundos en el vivir del hombre. Esos cambios hay que propiciarlos, esos cambios hay que hablarlos. Me gustó mucho cuando me explicaba el pastor Bernardo y Sergio de cómo es el diálogo ahora en la escuela dominical. Eso es hablar de la irreversibilidad. ¿Qué ha hecho el Evangelio contigo? Dialoguemos sobre eso. Dame tu testimonio. ¿Qué eras antes del Evangelio y ahora? ¿Qué está pasando con tu vida? Y eso es propiciar conciencia de lo irreversible y poderoso que es el Evangelio. Y para los que quizás no se sientan mal, no nos alejamos de una definición arminiana. Al contrario, rescatamos eso que Pablo dice, la seguridad plena y maravillosa de nuestra esperanza en Cristo. 6. El aspecto de la suficiencia. Y cuando yo escucho, hermanos, algunos predicadores en la tele y famosos, o quizás uno mismo, en ese éxtasis emocional, quizás ha dicho algunas cosas que no corresponden, hablamos de un evangelio que como que le falta algo. Vamos a añadirle algo al Evangelio. Vamos a añadirle una nueva narrativa o algo, o una dialéctica que apoye. No, el Evangelio es suficiente y absoluto. Es completo. Es un evento histórico que trasciende la historia y nos alcanza a nosotros. Hermanos, el Evangelio es un evento histórico. Me preguntan los muchachos, cuando converso con los gnósticos, hemos tenido diálogos, pero preciosos. Dame una evidencia científica del Evangelio. Bueno, primero dame una evidencia científica de que existió Platón. No, es imposible. Es imposible traer a Platón y hacer lo que repita. Entonces es imposible traer el evento del Evangelio. Dice Hebreos, murió y punto, y no hay otra vez. No tiene que volver Cristo a repetir el evento de la cruz y de la resurrección. Entonces, ¿cómo se resuelve esta inquietud científica del Evangelio? Desde las comprobaciones históricas. ¿Por qué tú crees en Platón? Bueno, porque hay evidencia histórica de literatura que se encontró que hablan de él. Y la pregunta es, de Platón y sus primeros escritos hasta las copias que dan evidencia de su existencia, ¿cuánto tiempo hay de distancia?
600, 1000 años, 1500 años, sí. Miles de años, cientos de años. Pero la narrativa de la cruz y la resurrección y la tumba vacía del primer escrito al siguiente copia son solamente años. Hay mayor evidencia desde la historicidad, desde las evidencias literarias, históricas, para hablar de que Cristo murió y resucitó conforme a la Escritura, más que Platón, Aristóteles o los padres de la filosofía antigua. Tiene fuerza, mucha fuerza el Evangelio de Dios en Cristo. Y por último, su naturaleza. El Evangelio es Cristo. Es Cristo. Si te habita el Espíritu es la garantía del Evangelio. El Espíritu Santo en la vida de los creyentes es la garantía del Evangelio de Dios en Cristo. Hay una profunda preocupación de parte mía para la juventud de propiciar un entendimiento del Evangelio, de que entiendan de que el Evangelio es real, es histórico, es concluyente, es maravillosamente razonable. Digo, me encanta eso. Porque cuando entiendes la operación del Evangelio, que es supranatural, que va más allá de los conceptos racionales, y te encuentras con ese Cristo que es real, la belleza de la fe invade cada rincón de tu ser. Y puedes entender desde la inteligencia, es inteligente, es razonable creer en Jesucristo. Que Él murió y resucitó conforme a las Escrituras, y todo aquel que en Él cree es nueva humanidad según Cristo. Y vive eternamente en completa paz y alegría para con el Señor. Amén. Amén. Lo demás, no tenemos tiempo, pero lo demás lo pueden encontrar en su manual, especialmente el tema de la historicidad, desde la historicidad del misterio, la trascendencialidad del Evangelio, centralidad e implicancias, y un punto que me gustaría también que lo leyeran bien, que es el punto de la constancialidad, invariabilidad y veracidad del Evangelio, especialmente la justicia de Dios en Cristo. Un gran desafío. Ya empezó, los seminarios ya empezaron. Falta la comunidad cristiana. Los seminarios ya dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que reformar la cristología. Comenzó con maestría y doctorado. Cuando tienen cristología, es cristología 1, cristología 2, cristología 3, si no lo tienen maestría. Y eso se va también a poner en licenciatura y en bachiller. Tres cristologías, 1, 2 y 3. Ahora, esto mismo también tiene que abrazarlo la comunidad cristiana. Hermanos, amemos la palabra, amemos el diálogo teológico, tengamos en alta estima la doctrina, porque es aquello que nos va a ayudar para poder darle a una generación del relevo que está naciendo, que está creciendo, que está dialogando con el mundo de hoy, le entreguemos no solamente pautas y experiencias espirituales, sino también un equipamiento. ¿Sabes qué? Quiero enseñarte a que tengas una vida espiritual poderosa, quiero que hables en lenguas, que ores, está bien todo eso, quiero que tengas carisma del Espíritu, pero también te voy a enseñar a dar razón de tu esperanza. Nos hemos olvidado de esa parte, de que nuestra juventud dé razón de su esperanza. Y eso es un ejercicio teologal también. Amén. Muy bien.